Estamos conversando sobre las propuestas en política económica y política social, tanto de Gana Perú como de Fuerza 2011. Indudablemente hay varios temas que estos días están siendo bastante discutidos. Pensión 65, es decir, darle una pensión, Ollanta Humala ha dicho, porque es un proyecto de Gana Perú, de 200 soles a quienes no han cotizado nunca, que han trabajado en la informalidad. Desde el otro ámbito, en Fuerza 2011, se dice de un bono, se habla de un bono de gratitud de 100 soles para también personas que no han cotizado. ¿Factible? ¿Imposible? ¿Cuánto puede costar eso y de dónde saldrá el dinero? Gonzalo, han dicho, acusando a Ollanta Humala, que se gastará el dinero de las AFPs. Bueno, en realidad eso no está claramente dicho en ninguna parte del plan. Eso sí hay que empezar por decirlo. No dice, tampoco dice dónde va a salir el dinero. Luego han dicho, fuera del plan, de que va a salir de la ampliación de la base tributaria, de la recaudación. Eso, pero digamos, no está claro exactamente dónde va a salir el dinero. Lo que sí es cierto es que ese tipo de propuesta ha sido hecha también en el último mensaje 28 de julio por Alan García. También esto de dar una pensión no contributiva a los mayores de 65. Luego pasó a ser... Tampoco explicitó de dónde. Tampoco, y luego se cambió a mayores de 75, luego fue a solo los pobres extremos, luego fue solo 100 soles, fueron achicándolo. ¿Será que se dio cuenta que no había plata? Quizá pase lo mismo. Mario, ¿cuál es tu apreciación? Sí, no... Creo que en la misma línea de lo de Gonzalo, creo que para todos es claro que un desafío que cada vez está más cerca es cómo atender a las personas mayores de 65 años y cómo que aquellos... no han cotizado, que no tienen un plan previsional, no tienen una pensión, no pueden ir a tocarle la puerta a E-Salud, por ejemplo, no tienen dónde atenderse. Eso se va convirtiendo efectivamente en un problema nacional, un problema del Estado, no solamente de las personas. Sí, actualmente estamos hablando casi del 6% de la población, pero en los próximos años se va a incrementar relativamente rápido. Entonces, de hecho, los siguientes gobernantes van a tener que enfrentar este problema. ¿Cómo lo enfrentan? La propuesta que dice en Gana Perú es empezar con los mayores de 75 años con un bono para las personas que no han contribuido a lo largo de su vida, luego ampliarlo a las zonas rurales y luego irlo bajando hasta llegar a los 65 años de manera progresiva. Tampoco dicen qué cantidad de años se va a lograr cubrir toda esa masa que es mayores de 65 años, que es un grupo mucho mayor. Creo que hacia eso hay que ir y hay que buscar formas imaginativas de conseguir ese dinero, porque si no, de todas formas va a ser una carga social para todos los... Pero el problema es que no se ha dicho bien de dónde van a salir esos dineros. Se ha dicho que del impuesto a las sobreganancias mineras. Bueno, en un primer momento podría ser. Todavía vendemos los minerales a precios maravillosos. Y el día que no hay, ese dinero no está más. Sí. No es una fuente, digamos que, permanente. Sí. De hecho, complementan esta propuesta con aquellos que van a contribuir al Sistema Nacional de Pensiones y retomarlo de manera estratégica y fuerte. La historia peruana dice que eso se ha manejado políticamente y por lo tanto no tenemos un buen precedente de que eso vaya a funcionar. Y lo segundo es de fondos producto de los impuestos y producto de la lucha anticorrupción, que es lo que dice que ahí hay suficientes fondos para cubrir, pero sin embargo, como decía Gonzalo, no queda ahorita claro, y creo que a la hora que entren al gobierno van a enfrentar muchas rigideces del sistema nacional para poder invertir en estos fondos. Sin embargo, hay que plantearlo, y hay que plantearlo académicamente, hay que plantearlo políticamente y en diálogo con los empresarios, porque eso va a ser un problema social cada vez más fuerte al cual tenemos que enfrentar. Sí, en los países vecinos como Chile, Bolivia, ya hay algún tipo de pensión contributiva. ¿De dónde sacan el dinero? No estoy seguro en Chile. En Bolivia sí sé que tiene que ver con el gas. Y en ese sentido no es una fuente tan sostenible como uno querría para algo así. Bueno, más sostenible que las sobreganancias mineras. Gas vamos a tener por unos buenos años. Bueno, sería interesante. Sí, ahora, ¿quién le pone el cascabel al gato? Vamos a ver. También es verdad que el país tiene reservas internacionales, ¿no? Hacía una entrevista a Ollanta Humala y decía, estuvimos a conversar acá también, me acuerdo, y decía que no es que el dinero que existe como reservas es un dinero intocable, que hay que tocarlo bien. El asunto es que no hay que gastárselo irresponsablemente.
Entonces, se podría pensar que también está imaginando que esa es una fuente. Sí, pero no todo lo que figura como reservas internacionales están de libre disponibilidad. De hecho, hay un porcentaje alto que tiene que ver con los encajes bancarios. Que no es dinero del Estado. Exactamente, que es el dinero de todos los ahorristas y eso no se puede tocar. En teoría. Esa es otra cosa. Estos días han dicho que lo que se quiere hacer es tocar el dinero de las AFPs, el dinero de los ahorros, al punto que han tenido que salir a decir que los ahorros son intangibles. ¿Cuán intangibles? Digamos, las experiencias de otros países dicen que todo es posible y por lo tanto eso hay que tomarlo con mucho cuidado, y el papel del Congreso y el papel de los gremios empresariales y de los trabajadores va a ser proteger justamente esos ahorros. Creo que eso es fundamental para tener las reglas de juego claras para todos, ¿no? ¿Hay algún otro aspecto que les ha parecido muy importante en cualquiera de los dos planes? Yo creo que mantienen el mismo esquema. Lo que no queda claro es justamente el lado privado que hoy en día tiene más temor, porque dicen que la contribución privada a los fondos privados va a ser electiva a aquellos que deseen, y más bien la contributiva al sistema nacional sería obligatoria. Entonces ahí habría, digamos, hoy en día tú eliges uno de los dos y ahí no queda claro si es que vas a elegir al privado si quieres con excedentes y tienes que necesariamente contribuir al sistema nacional, ¿no? Lo que se entiende es que actualmente hay una especie de competencia que se considera que varias, digamos, hay opiniones que dicen que eso no es lo mejor para un país, que estén compitiendo el privado y el público. Y lo que se busca, lo que se entiende que se busca en el plan de Gana Perú es un sistema complementario, de pilares complementarios. Por un lado, el sistema público, que tiene el lado contributivo y no contributivo, y el sistema privado, que son las AFP, que ya tendrían otro papel. No sería como el de ahora, sería más reducido necesariamente. Eso no lo dice ahí, pero uno tiene que entender que si uno no elige entre los dos, sino que es algo complementario, ya va a ser distinto el negocio de las AFP. ¿Qué es lo mejor que han visto en política social, en los dos planes? Yo creo que, a ver, en el caso de Fuerza 2011, ellos reconocen que el modelo, otra vez, realizado en la época de Alberto Fujimori, de Foncodes, funcionó de manera efectiva, ¿no? Y de hecho ellos creo que invierten un montón de las propuestas en reconocer aquello que funcionó y los mecanismos que dieron ciertos resultados. Sin embargo, a pesar de que eso funcionó efectivamente y fue reconocido internacionalmente como uno de los mejores mecanismos de políticas sociales al final de los 90, hoy en día el contexto es distinto, sobre todo con el proceso de regionalización, ¿no? Entonces, esos sistemas que en un contexto determinado funcionó, no necesariamente van a funcionar ahora. Y eso habría que verlo con cuidado y con una negociación mucho más horizontal ahora con los gobiernos regionales, porque tienen un papel más activo en políticas sociales, por ejemplo. ¿Gonzalo? Creo que en el plan de Gana Perú es interesante que, a pesar de que últimamente en los medios se ha visto una forma de retratarlo como algo radical, por ejemplo, educación, te das cuenta que es un plan bastante de consenso, que se remite al proyecto educativo nacional, que es algo que ya está aprobado hace unos años, y no hay, lo único que no queda claro es que, o sea, ellos dicen que según el acuerdo nacional hay que llegar a 6% del PBI de gasto en educación. Para educación. No dice cuándo se llegaría ni cómo, pero creo que en todos los casos tienden a tener esa falta de cronogramas exactos. Sin embargo, en educación no creo que haya ningún tipo de controversia en la propuesta. Lo que queda claro es que quieren gastar mucho más en las políticas sociales, en Gana Perú. El tema es de dónde va a salir ese dinero. ¿Y cuál priorizas? Además, porque dicen salud es prioritario, educación es prioritario, pensión 65 es prioritario. Y subir varios puntos en el IGB, del PBI, varios puntos del PBI para cada uno. Pero ¿y entonces a quién le quitas? Si vas a subir en ¿a cuál le quitas? No queda claro. O cuánto demoras, ¿no? Pues, ajá. Sí. Cosa además que tampoco se dice en Fuerza 2011, ¿no? No hay nada de eso. Sí, no, en el caso de Fuerza 2011 creo que no hay tanto detalle sobre cómo se van a aumentar los ingresos. Ningún detalle. Exactamente, ¿no? Y quizás están en las antípodas, o sea, es decir, en el lado contrario de Gana Perú. Uno peca por exceso y el otro peca por omisión. Sí, y esperan que el empleo sea producto de ese crecimiento de las empresas, liberando un poco las obligaciones sociales sobre el empleo. Y que eso beneficie a una amplia base, pero eso ya hemos visto que no funciona también, ¿no? En el caso de Fuerza 2011. Entonces creo que ahí también van a tener que hacer ajustes, porque se ha logrado bastante en términos de estabilidad laboral y de que ya se había perdido en los 90 y que se ha recuperado, ¿no? Permítame una pausa, volvemos con la parte final.